buenos días a todos, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida al Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías y sean cordialmente bienvenidos en especial a este seminario que se está impartiendo mes con mes y bueno, pues estamos muy contentos de recibirlos y de que participen en estas actividades, de las cuales también pretendemos que se deriven otros eventos y que ustedes sean beneficiados en diversas actividades que vamos a ir realizando a través del año. Muy bien, pues quisiera para aprovechar el tiempo presentar al maestro en ciencias Pablo Toledo, actualmente estudiante de doctorado y que ha realizado sus investigaciones en este Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías en el laboratorio de cuartos limpios. Antes de dejarle lugar, también reciban un cordial saludo de nuestro director, el doctor Oscar Camacho Nieto, que quisiera estar con nosotros, pero que por cuestiones de agenda tuvo que salir y me encargó que les diera la bienvenida. Y bueno, vamos a empezar y recibimos al maestro Pablo con un fuerte aplauso. Bien, pues buen día a todos. Gracias por venir a este segundo seminario. La idea de esta presentación es darle conceptos básicos de forma general de la estabilidad eléctrica de dispositivos semiconductores, específicamente transistores de película delgada. Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados respecto a estos estudios en este centro? El contenido de la presentación pues, es el siguiente, constará de una introducción, hablarles de qué son los transistores de película delgada, qué es la inestabilidad eléctrica de estos dispositivos, darles una justificación de por qué deben de realizarse este tipo de estudios, comentarles cuál ha sido nuestra metodología a seguir a lo largo de esta trayectoria, los resultados, claro, y discusión sobre los dispositivos flexibles que hemos fabricado, darles también una retroalimentación para identificar ciertos puntos que pueden mejorarse, resultados y discusión de pruebas de estabilidad eléctrica propiamente de estos dispositivos, cómo hemos aplicado también esos dispositivos en inversores, y bueno, también otro tipo de compuertas lógicas, así como finalmente conclusiones. Bien, de manera general existen dispositivos de película delgada que pueden ser aplicados en algo llamado dispositivos wearables, los cuales son prácticamente dispositivos portátiles. El ejemplo más común son los llamados smartwatch. Y la idea de estos dispositivos wearables es que puedan sensar ciertas características del cuerpo humano o de cualquier otro objeto para brindarnos información y poder detectar si todo va bien o si tenemos que prestar atención específicamente a ciertos puntos, posteriormente procesar estos datos y hacer siempre una detección cuando hay o no algún problema. Y es aquí donde entra este tipo de tecnología, los cuales son transistores de película delgada. Básicamente un transistor de película delgada es un dispositivo semiconductor de 3 terminales, las cuales son compuerta, fuente y drenador. Constarán de ciertos materiales necesarios para su funcionamiento, como lo son metales, material semiconductor, dieléctrico y un soporte mecánico, lo cual es el sustrato. En él tenemos que aplicar cierta polarización en sus terminales, de tal manera de que nosotros permitamos el flujo de electrones desde la terminal de fuente a drenador. Y existen ciertas aplicaciones donde tienen un mayor auge, como lo son principalmente pantallas en diferentes tecnologías, llámese LCD, OLED, etc. En circuitos integrados también han sido aplicados, así como también en el área de los sensores. Bien, a partir de este punto vamos a nombrar como inestabilidad a la variación de parámetros eléctricos de estos dispositivos. Y me voy a enfocar un poco más en un parámetro llamado voltaje de umbral, el cual entenderemos como el voltaje mínimo al cual este dispositivo comienza a funcionar. ¿Por qué hablaremos del voltaje de umbral específicamente? Pues esto se debe a que, bueno, en ciertas investigaciones
Algunos sensores son basados en el cambio de este parámetro para sensar, por ejemplo, pH, entre otros, pero comúnmente no se realizan pruebas de estabilidad eléctrica en estos dispositivos. Y de este tipo de inestabilidades, pues hay varios. Pueden ser, por ejemplo, la fotogeneración de portadores de carga, pueden ser el estrés por polarización eléctrico, puede ser también que pues, la superficie sea sensible al medio ambiente, al estrés mecánico, o bien también algo pues, sumamente importante, que pues, es el envejecimiento. Es decir, que nosotros tengamos prácticamente las mismas características o muy similares cuando tenemos el dispositivo recién fabricado a cuando ha pasado un determinado periodo de tiempo. Y pues el peor de los casos sería que tuviéramos un poco de todo, ¿no? Bueno, ahora hablaré un poco acerca de la electrónica flexible, la cual es, bueno, simplemente trasladar este tipo de electrónica sobre sustratos rígidos hacia un sustrato flexible. Y esto tiene ciertas ventajas en comparación a la electrónica rígida. En ese caso, pues tenemos menor costo específicamente de los sustratos. O sea, si hacemos una comparación de cuánto nos cuesta comprar una pulgada cuadrada de un sustrato flexible, específicamente polimida, pues es abismal. Nosotros hemos obtenido un costo aproximadamente de 2 pesos por pulgada cuadrada en comparación a, bueno, si ustedes lo compararan, ¿no?, con una oblea de silicio. Bueno, la electrónica flexible también es compatible con tecnologías de rollo a rollo. Tienen una menor huella de carbono en cuanto a el tipo de procesamiento que nosotros utilizamos. Al tener un menor espesor son más ligeros y fáciles de transportar y por ende también resistente a impactos por si, bueno, en dado caso se cayeran. Además de que si comparamos el tiempo de producción de estos dispositivos flexibles en comparación a la electrónica rígida de silicio, pues es un tiempo mucho menor, en el sentido de que en la electrónica flexible el periodo completo de fabricación puede llegar a durar aproximadamente, claro, 2 meses, mientras que en la tecnología rígida de silicio pues puede llegar a durar hasta 6 meses. Y repito, esto dependerá de, bueno, principalmente el número de pasos y de materiales, de capas que tengamos en los dispositivos. Bien, ahora, la justificación, pues, bueno, les comentaba que estos dispositivos tienen pues áreas de oportunidad, los cuales son en dispositivos wearables, en pantallas, en sensores, en algunos circuitos con puertas lógicas. Sin embargo, pues pueden existir ciertas dificultades que provocan un mal funcionamiento en estos dispositivos, los cuales están principalmente relacionados a las inestabilidades eléctricas. En este sentido hay que buscar alternativas para eliminar o tratar de disminuir la inestabilidad eléctrica de estos dispositivos. Y para ello pues se proponen diferentes caracterizaciones eléctricas, las cuales vamos a tomar en unas siguientes diapositivas. Y además de ello, pues hacer modelar los resultados mediante el modelo de exponencial extendida para identificar el origen de estos cambios de voltaje de umbral. Ok, acerca de la metodología, este es un panorama general y muy resumido de qué es lo que hemos hecho, pero me parece que aquí están englobados todos los pasos que hemos realizado. Siempre iniciamos mediante un diseño, el llamado layout, esto es mediante software. Posteriormente de que ya tenemos, cada una de los patrones que nosotros queremos ocupar en nuestros dispositivos, pues vamos a pasar al clean room, a la sala limpia, en donde prácticamente ocurre toda la magia para la fabricación. Iniciamos siempre con, en el caso de dispositivos con compuerta inferior, iniciamos mediante la fabricación de la compuerta. Hacemos procesos de fotolitografía donde vamos a definir ciertos patrones geométricos para poder establecer el dispositivo final. Pasamos al depósito y fotolitografía del dieléctrico, lo mismo con el semiconductor, pasando también, haciendo el depósito, de los metales que van a fungir como electrodos de fuente y drenador.
y también adicionar una capa pasivante. Esto es debido a que, bueno, es indeseable tener, dependiendo de la aplicación, es indeseable tener un semiconductor expuesto o no al medio ambiente. Luego de que ya tenemos el dispositivo final, pues lo que sigue es hacer caracterizaciones eléctricas o bien también de los materiales. En el caso de los dispositivos flexibles, además de hacer las caracterizaciones eléctricas, pues también hacemos caracterizaciones mecánicas. Nosotros lo realizamos mediante estructuras piramidales, como lo ven en el paso 3, con diferentes radios de curvatura en estos dispositivos. Luego de que ya tenemos todos los datos procesados, pasamos y hacemos el modelo de estos datos. Y bueno, como último paso, pues siempre es analizar y hacer una retroalimentación de ver si tuvimos algún error en ya sea cada uno de los pasos anteriores y mejorarlo para obtener un mejor comportamiento de estos dispositivos eléctricamente hablando. Ok, acerca de los resultados, bueno, de estos dispositivos obtenemos las curvas características, las cuales son las curvas transferenciales. En este caso, el inciso A es la curva transferencial en saturación, en la región de saturación, y el B son las curvas de salida. De estas vamos a obtener los parámetros característicos de los dispositivos. Específicamente de las curvas transferenciales en saturación, obtenemos el voltaje de umbral, movilidad de efecto de campo, la pendiente subumbral, así como también las relaciones de encendido y apagado. Y en el caso de las curvas de salida podemos obtener información acerca de resistencias de contacto que pueden existir entre nuestros electrodos de fuente y drenador y el semiconductor. Bien, repitiendo, enfocándonos hasta ese punto en el parámetro voltaje de umbral. A partir de estas curvas de transferencia en saturación, de cada una de estas curvas, podemos obtener este parámetro de voltaje de umbral. Y si nosotros tenemos cada uno de estos voltajes de umbral bajo diferentes condiciones de polarización en el tiempo, pues podemos procesarlos y obtener, este es el ejemplo de cómo se ve visualmente el cambio de voltaje de umbral aplicando una polarización constante en las terminales. Podrán observar un corrimiento de estas curvas, en este caso hacia voltajes más negativos. Y si obtenemos el voltaje de umbral de cada una de estas curvas, vamos a obtener algo como esto, en donde cada uno de estos puntos corresponde a ese valor de voltaje de umbral en un determinado tiempo. Ahora, en este tipo de pruebas, lo que hicimos, además, fue aplicar polarización positiva, así como también polarización negativa, individualmente, claro. Además de ello, pues hacer el test con pruebas mecánicas, en este caso con tres radios de curvatura distintos, los cuales fueron 4 milímetros, 2 milímetros, y también hicimos una prueba con un radio de curvatura de 1 milímetro. Aquí no voy a presentar los resultados del radio de curvatura con 1 milímetro, debido a que prácticamente los dispositivos no funcionaron y no pudimos obtener ningún dato. En ese sentido, luego de hacer algunas pruebas, nos dimos cuenta de que estos dispositivos no funcionaron debido a que al ser flexionados, el semiconductor sufrió de algunas fracturas. Ok, entonces, tras aplicar, en este caso, en el inciso B, polarización negativa y con diferentes radios de curvatura, vemos una tendencia muy similar en bajo todas las condiciones. Y esto lo explicamos a partir del llamado modelo de exponencial extendida. Este modelo de exponencial extendida está determinado mediante ciertos parámetros característicos, los cuales son el delta BT0, cuál sería el cambio máximo del voltaje de umbral en un tiempo infinito. El parámetro beta,
que es un parámetro puramente matemático que indica pues, la variación de este cambio, así como del parámetro tau, que es prácticamente el tiempo al cual un portador de carga, ya sea positivo o negativo, es atrapado o detrapado. Para el inciso B fue necesario únicamente ocupar un modelo de exponencial extendida, lo cual tuvo un ajuste muy bueno en este sentido, ajusta muy bien a cada uno de los puntos, mientras que en el caso del inciso A, tanto en la condición plana como en la condición bajo un radio de curvatura de 2 milímetros, tiene una tendencia similar, por lo cual ocupamos un único modelo de exponencial extendida. Sin embargo, pues podrán notar que en la curva de color rojo, la cual corresponde a un radio de curvatura de 4 milímetros y estrés por polarización positiva, pues ocurre este comportamiento muy peculiar en donde primero tenemos un incremento muy positivo positivo del voltaje de umbral y luego un decremento negativo. En este sentido, eso fue atribuido a dos fenómenos que estuvieron ocurriendo en diferentes tiempos, en donde, a partir de 1000 segundos se da el decremento o que el voltaje de umbral se hace cada vez más negativo, por lo cual es perfectamente explicable mediante el atrapamiento de moléculas de agua o bien de OHs, debido a que estos dispositivos no estuvieron pasivados. Pero, ¿qué es lo que provoca exactamente que el voltaje de umbral sea cada vez más positivo? En ese sentido, en la literatura también ha sido ampliamente reportado de que debido a la flexión que tienen estos dispositivos, el camino medio recorrido de cada uno de los portadores de carga es mayor, por lo cual provoca un cambio positivo en el voltaje de umbral. Ahora, para tener prueba y veracidad de que los dispositivos estaban absorbiendo moléculas de OH sobre la superficie no pasivada, pues realizamos una caracterización mediante XPS. Y en ese sentido, al realizar la deconvolución de el pico de oxígeno, pues podemos obtener 3 picos característicos, los cuales son enlaces metal-oxígeno, vacancias de oxígeno y un pequeño pico, pero aún presente, de OHs. Y esta es la prueba de que, pues, efectivamente, al tener dispositivos no pasivados, pues ocurre precisamente esto. Además de ello, pues, observamos ciertos cambios característicos de la movilidad y de la corriente de fuga bajo los diferentes radios de curvatura. En ese sentido, mencionar que bajo un radio de curvatura de 4 milímetros es precisamente que obtenemos una mayor movilidad y que en ese punto pues notamos que no existe ninguna fractura en nuestros materiales, ya sea el semiconductor o bien el material dieléctrico. Si decrementamos un poco ese radio de curvatura, en este caso a 2 milímetros, observamos que la movilidad sí decrementa, sin embargo los dispositivos siguen siendo funcionales, además de que no hasta este punto tampoco, únicamente existe una corriente, una fractura en el material semiconductor propiamente, debido a que la corriente de fuga del dieléctrico sigue siendo baja en el orden de picoamperes. Pero si nosotros seguimos decrementando el radio de curvatura hasta 1 milímetro, es pues el caso donde los dispositivos ya no son funcionales, refiriéndome a que, pues, debido a que existen fracturas propiamente en el material dieléctrico, ya no existe el efecto de campo en los dispositivos y pues ya no hay un transporte de electrones desde la terminal de fuente a drenador. En el inciso C es solamente esquematizar cómo se daría la absorción de moléculas de agua sobre las superficies no pasivadas y creando algo conocido como canal posterior
de electrones, en donde esto precisamente pues decrementa cada vez más, o hace cada vez más negativo el voltaje de umbral. Ahora, con toda esta información pues realizamos una retroalimentación. Esto con el objetivo pues de mejorar cada uno de los puntos. Y en este sentido pues mencionarles que para adquirir una estabilidad eléctrica donde no haya una variación o que haya una variación mínima de los parámetros eléctricos, pues necesitan una capa pasivante en su semiconductor. También hay que tener cuidado con qué voltajes de estrés aplicados. Ustedes están haciendo sus experimentos debido a que pues, pueden existir cambios mayores del voltaje de umbral en relación a qué voltaje de estrés de compuerta estén utilizando. También hasta este punto únicamente habíamos estudiado las fases de estrés, pero no realizamos fases de recuperación para saber en cuánto tiempo los dispositivos regresaban a su estado original, entendiendo estado original al valor inicial del voltaje de umbral, o bien también pues, tener cuidado de las diferentes condiciones de iluminación que tienen estos dispositivos, debido a que pueden haber problemas pueden haber variaciones de este parámetro con diferentes condiciones de iluminación. Es en este punto donde pasamos ahora pues, a realizar pruebas de estabilidad eléctrica. En este caso aplicamos estrés por polarización positiva y estrés por polarización negativa, inciso A y B respectivamente, pero además de ello hacemos las pruebas de recuperación. En ese sentido, en las pruebas de recuperación se quitó o se extrae como tal la polarización que tenemos aplicada a los dispositivos. Mencionarles que en el caso de que aplicamos una polarización de estrés negativa, únicamente bajo condiciones de obscuridad es donde tenemos una menor variación de este voltaje de umbral. Mientras que, además de que también, en la condición bajo iluminación, correspondiente a los cuadrados huecos, también existe una pronta recuperación, quizá no precisamente al estado original, pero sí existe una aproximación hacia el estado original. En el caso de tener una polarización positiva, esto, hay que tener cuidado, porque cuando tenemos iluminación sí podemos regresar estos dispositivos a su estado original, lo cual pues sí es algo deseable. Sin embargo, como podrán darse cuenta, si ustedes continúan iluminando estos dispositivos por un tiempo prolongado, luego de que ya regresaron al estado original, pues seguirá ocurriendo un cambio de voltaje de umbral, y esto es debido al efecto de fotogeneración de portadores de carga en este semiconductor. Ahora, luego de hacer esto, pues realizamos pruebas de estrés cíclico. Esto con el objetivo de tratar de encontrar regiones específicas donde, a pesar de estar en obscuridad o a pesar de estar iluminados, los dispositivos puedan regresar al estado original. Eso es el objetivo, básicamente. En el caso de que ustedes tengan estrés por polarización negativa y cíclica, pueden obtener o pueden regresar los dispositivos a un estado original siempre y cuando estén iluminados. Eso sí es algo observable. Mientras que en el caso del estrés por polarización positiva cíclica, esto también es observable. Como podrán darse cuenta, si ustedes mantienen los dispositivos en completa oscuridad, pues nunca llegarán a un punto donde ustedes puedan regresar al estado original. Y eso es debido a que la fotogeneración de portadores de carga en este sentido ayuda para que puedan regresar los dispositivos al estado original, Adicional a esto, agregamos una prueba que le llamamos híbrida, en donde, sabemos que independientemente de la prueba,
vamos a obtener, ya sea bajo iluminación u obscuridad, vamos a obtener una variación de voltaje de umbral. Pero, como podrán darse cuenta, únicamente cuando está iluminado es cuando puede regresar al estado original. Entonces es prácticamente insignificante si ustedes tienen o no iluminación en la fase de estrés. En ese sentido, la prueba híbrida consiste en realizar una polarización constante para provocar un estrés eléctrico bajo obscuridad, pero en la fase de recuperación aplicar estrés eléctrico bajo iluminación. Y en ese sentido obtenemos, al menos en la polarización positiva, un resultado muy similar a cuando los dispositivos están totalmente iluminados. Y ya con toda esta información, pues podemos pasar al siguiente punto, lo cual es, de notar que las fases de interés es polarización eléctrica positiva bajo iluminación, en este caso en el formato común y el formato híbrido, y con ello podemos identificar regiones con un BT constante. Claro, va cambiando en el tiempo, pero regresamos a una región constante. Sin embargo, en estos dos tipos de prueba, pues no es práctico hacer siempre un barrido de voltaje en las terminales de compuerta-fuente con un voltaje variable. ¿Y por qué? En ese sentido, si ustedes quieren aplicar esos dispositivos, pues esto sí es algo impráctico. Y con toda esta información en mente, pasamos al siguiente punto, lo cual fue, ¿qué ocurriría si en dado caso ya no aplicamos un voltaje con un barrido variable en las terminales de compuerta? Bueno, pues llegamos a sí aplicar una polarización fija bajo iluminación para poder obtener lo del inciso B. Pero antes, mencionarles que en el caso de la gráfica del inciso A, estoy mostrando únicamente los dos ciclos que corresponderían a la polarización por estrés positivo bajo iluminación para identificar un punto importante, que es básicamente que los dispositivos, luego de ser estresados durante 100 segundos, pues pasan o tienen un incremento de casi el doble de su valor a los primeros 500 segundos. Tras esto, entonces determinamos que prácticamente entre 100 segundos y 500 segundos de estrés, nosotros provocamos en sí en los dispositivos, o sea, justamente por medir únicamente un mayor cambio de voltaje de umbral. Y por ello determinamos entonces ya no aplicar un barrido de voltaje variable en la terminal de compuerta, sino únicamente una polarización fija en las terminales. En este caso fue a 3 volts y dejando un periodo de recuperación de 250 segundos entre cada toma de estos puntos. Y esto lo hicimos con diferentes condiciones de iluminación, los cuales fueron 248 lux, 5000 lux y 11240 lux, las cuales son, al menos 11240 lux corresponden a condiciones de iluminación como si ustedes estuvieran en el medio ambiente, fuera de un edificio. A partir de esto identificamos que en el caso de la condición, de estas tres condiciones, sí obtenemos una pequeña variación de alrededor de 5% de este punto de referencia, lo cual al menos sí es deseable en comparación a los resultados anteriores. Y además de ello, realizamos una pequeña prueba de envejecimiento en donde luego de 2 meses de haber fabricado los dispositivos, volvimos a hacer esta misma prueba con una polarización fija
y con un tiempo de recuperación de 250 segundos entre cada punto, dándonos cuenta que al menos en la condición bajo 248 lux, que corresponden a las condiciones internas del laboratorio, seguimos obteniendo una variación de 5% de este punto de referencia. Y esto sí que lo podemos, o con esta información, pues sí podríamos pensar en aplicar estos dispositivos propiamente, ya que tenemos una variación mínima de este punto de referencia. Y además de ello, mencionarles que gracias a esta prueba también no aplicar un barrido de voltaje, sino aplicar una polarización fija, pues pasamos al siguiente punto, que es aplicar estos dispositivos, estos TFTs, en inversores lógicos. Me imagino quizá gran mayoría del público sabe aquí que los inversores lógicos, pues su función principal pues, es invertir el voltaje de entrada para obtener un voltaje de salida opuesto, vaya. Es decir, si nosotros tuviéramos un voltaje de entrada alto, o digamos en este momento de 6 volts, a la salida vamos a obtener 0 volts. Mencionarles que estos inversores lógicos pues tuvieron un comportamiento acorde a el funcionamiento de esta compuerta lógica, en donde en el inciso A podemos identificar diferentes parámetros característicos de estos dispositivos. Obtuvimos también su valor de ganancia, además de que, quizá resaltar un poco más la operación en corriente alterna, en donde precisamente observamos la función lógica, donde al tener una señal de entrada de 6 volts, en este caso obtenemos una señal de salida de alrededor de 1.8 volts. Y bien, ya casi para finalizar, conclusiones de todo lo que hemos estado, de lo que les he estado comentando. Pues sería que el efecto del estrés eléctrico y mecánico y, simultáneo de estos TFTs de indio galio óxido de zinc amorfo, rígidos y flexibles no pasivados, fue investigado. Mediante el análisis XPS fue posible determinar que el origen del cambio de voltaje de umbral de los TFTs flexibles no pasivados fue causado por la presencia de grupos OH preabsorbidos en la superficie del semiconductor IGSO. Los parámetros de los TFTs flexibles bajo estrés simultáneo fueron estables únicamente en estado plano y bajo un radio de curvatura de 4 milímetros. Los voltajes de estrés por polarización eléctrica, tiempos de estrés y recuperación, condiciones de iluminación, así como de envejecimiento, pueden afectar a los dispositivos, es decir, sus características eléctricas. También, para poder implementar estos dispositivos rígidos o flexibles en aplicaciones específicas, se recomienda monitorear únicamente un punto de referencia mediante una polarización pulsada, pues en lugar de estar monitoreando el cambio del voltaje de umbral, debido pues, a todo lo que se ha mencionado anteriormente. Y en este último punto, pues es respaldado tras utilizar estos dispositivos en inversores, ingresando una señal cuadrada con una frecuencia de 500 Hz y una amplitud de 6 volts pico pico. Por último, el cambio de voltaje de umbral en el tiempo, en las fases de estrés y recuperación, se ajustó con éxito al modelo de exponencial extendida simple o doble. Agradecer a diferentes organismos, lo cual, como lo son CONACYT, porque me ha becado durante todo el doctorado, a los proyectos SIP, ya que han dado pues, aportaciones económicas para que esto pues, sea posible, así como al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del Politécnico, pues por prestarnos sus instalaciones para fabricar y caracterizar estos dispositivos. Y pues, sin nada más que decirles, pues gracias por su atención. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Nuestro compañero, el maestro David, tiene el micrófono para que si tienen preguntas, pues esperen a que llegue
nuestro compañero a su lugar para que se escuche en el audio. Hola, muy buena charla. Tenía una pregunta acerca de los grupos OH que dices que disminuyen el voltaje de umbral de los semiconductores. ¿No estarás generando con esos OH un efecto de doble capa, de capacitancia de doble capa? Bueno, sí, en principio sí es posible y bueno, con la absorción me refiero a que con la absorción me refiero a que este voltaje de umbral se hace cada vez más negativo. Es el efecto que quería mostrarles. Un momento, que quería mostrarles aquí, en donde cada una de las curvas en la región de saturación pues se hace cada vez más negativo. Ok, bueno, gracias. Buenos días, gracias por la charla, Pablo. Me gustaría preguntarte sobre, en tu diapositiva 8, tú nos mostraste un cambio del voltaje de umbral, ¿no?, con respecto al estrés. No creo entonces es más adelante. Y creo que cerca de la 14 sería la 13. Ahí en esta gráfica. Ok. Me gustaría preguntarte si también monitoreaste la movilidad en estos transistores. ¿Crees que hubo un cambio o si hubo una ligera variación respecto a los diferentes radios de curvatura que estaban presentando los dispositivos en la caracterización eléctrica? Sí, de hecho también se monitoreó la movilidad en cada uno de los radios de curvatura, bajo las diferentes condiciones. Y sí, efectivamente hubo un cambio de movilidad. No lo anexé aquí, una disculpa, pero puedo brindarte más información quizá al final. Pero sí, existe un cambio de movilidad. En este caso fue decrementando conforme al radio de curvatura también iba decrementando. De acuerdo. Y otra pregunta, Pablo, digamos, hiciste este análisis a qué longitud y largo ancho y largo del canal, y crees que haya una diferencia si los transistores se van haciendo más grandes, ¿no? O al menos la longitud se hace más grande. Respecto a eso, el ancho de canal fue, si no me recuerdo, de 40 micras, mientras que la longitud de canal fue de 5 micras para estas pruebas. No tengo resultados en sí con anchos de canal o más grandes, pero consideraría que la tendencia sería la misma si tuvieras un ancho de canal más grande. Sí, gracias, Pablo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a agradecer al maestro Pablo por su participación.